subidón y quería explicaros, porque el último día estuvimos con los discursos, ¿verdad? Y quería saltar, y quizá no valga la pena saltar, vamos a seguir un poco con los discursos, porque hoy me ha ocurrido una cosa muy divertida, y es que he intentado leerme a mí mismo la lógica que había escrito sobre la cosa femenina y no me he entendido. Como Rajoy, que dices que he escrito aquí un papel y no sé lo que he puesto, no entiendo mi letra. Bueno, en un chiste que has enviado. Supongo que también, desde que me han bajado la tensión, me han matado. O sea que habrá que aclimatarse un poco. Y además estaba muy cansado. Pero de pronto, también puede ser que esté un poco equivocado, pero es que me he dado cuenta de cuando lo hice, era tan lioso porque mezclé la lógica vieja con la lógica nueva, era una especie de mezcla, en Bailey, y pensé, esto lo vamos a dejar allí, acaso lo repasaré un día con calma y lo volveré a mirar, pero eso esperar que alguien lo entienda así palabra va a ser que no, porque no es posible. Tienes que saber mucha lógica para entender. ¿Por qué has dicho los ítems 18 y 19 o los del 17 y 18? El 18 y el 19, si no me equivoco. Por eso empezaba ahí con el nombre del ya, luego lo he pensado cuando me lo has dicho por teléfono. Vale. Pero vamos, entonces he pensado que quizá habría que dar una vuelta más a la cuestión de los discursos, que tiene una dificultad, y además como he añadido aquello que os envié, porque la verdad es que el caso que presentó Lorena a mí me abrió los ojos. Esos efectos que a veces tienen, porque primero porque yo nunca me había preocupado mucho del autismo. En general porque no he tratado niños, segundo porque en la consulta no venían y en la consulta psiquiátrica tampoco acostumbran a ir autistas así, y además tampoco te los pasaba, o sea que no había este espectro tan grande, normalmente si eran autistas eran autistas severos, y los que no eran severos tampoco pasaban por autistas. Y muchas veces, pues como vimos el otro día en las supervisiones, lo tenían por esquizofrenias simples o por... Incluso si no eran tontos, pues no los ponían de electrónicos, pero si eran un poco tontos, pues ya estábamos, era un electrónico o un débil mental psicotizado, te daba cualquier tipo de diagnóstico, pero no salía el espectro autista como lo vemos ahora. Y entonces me enseñó por qué. Porque yo lo venía arrastrando desde hace tiempo. Y yo creo que Lacan lo dice, pero al no decirlo como Dios manda, cosa que no hace nunca, pues entonces te confunde. Y es que, claro, todos venimos de la formación lingüística, y claro, cuando nos enseñan el lenguaje, primero la lengua, ¿no? La lengua y toda su estructura, que recuperan todo lo que ha sido la gramática clásica, el estudio de la gramática, que va desde la fonología, morfología, sintaxis, algunos lo asuman, es lo mismo, y en último caso el paso semántico. Y incluso si quieres dar un salto más, la retórica, las figuras retóricas. Por el lado del habla, sí que a nivel fonológico sí que se estudiaba bien porque era la fonética. Y ahí está muy bien estudiada la fonética, la estructura de la fonética. La estructura de la fonética con los alófonos, que son las diferentes maneras de realizar un fonema. Bueno, pero el paso siguiente, ¿qué les pasó? Que los que se quisieron hacer lingüística del habla, siguiendo Saussure, se encontraron, y si tú los lees, con que iban haciendo un poco lo que les pasó, lo mismo que hacían semántica, que reproducían los mismos conceptos teóricos que los de la sintaxis. O sea, al monema, al semema, o sea, no conseguían encontrar una manera de hacer una semántica con la estructura interna propia, distinta de la sintaxis. Y los que se fueran al habla, cuando digo semántica me refiero a semántica de sentido, semántica lingüística, semántica de sentido. Y los que se fueron al habla, pues al sintagma le llamaban oración, pero iban utilizando los mismos conceptos, cambiándoles el nombre. Pero crearon un concepto nuevo, que el mejor, ya que Lacan nombra, es Benveniste. ¿Y qué va haciendo Benveniste? Va estudiando el habla, pero va estudiando el habla con las normas de la sintaxis.
pero crea el concepto de discurso, que Lacan, de entrada, lo va a utilizar para las cadenas. Discurso común, discurso del inconsciente. ¿Por qué utiliza el término de discurso? Y yo me acuerdo de una intervención de un analista en el foro que decía, es que esto del discurso es un término ambiguo. No, ambiguo no tiene nada. Está mal definido, es otra cosa. Pero no es ambiguo. Es que es un concepto que es verdad que en la calle se usa de cualquier manera. Si se está hablando de discurso es porque está hablado. No es la estructura de la lengua como un software que uno tiene ahí. La lengua está muerta. El habla no. Está como el uso. Claro, ¿no? Claro, pero es que, si te fijas bien, lo que verdaderamente existe es el habla. La lengua es una construcción de los gramáticos. Cuidado, porque si no, a veces hacemos aquello de que hacemos un proceso, hacemos una teoría y al final parece que lo importante sea la teoría. No, no. Lo importante es el proceso, la teoría va detrás. O sea, lo importante es la teoría médica. No, lo importante son los cursos de las enfermedades. La teoría es para orientarse, pero lo que está ocurriendo de verdad y lo que tiene importancia es lo que está ocurriendo en el enfermo, no lo que diga la teoría. Pero claro, como uno se quiere orientar, entonces se va a lo teórico porque la mente tiene tendencia a irse rápidamente a las construcciones teóricas. Unos más y otros menos, pero siempre se va a las construcciones teóricas. Porque ella funciona con construcciones teóricas. Porque el mundo pasa afuera de ella, en principio. Entonces, el concepto de discurso, ¿qué quiere decir? Hablado. Entonces, que esté mal definido, que quiere decir que esté poco preciso, que lo utilicen de cualquier manera, pero el discurso se está hablando de algo hablado. De la misma manera que cuando se habla del texto, se está hablando de algo escrito. El concepto de discurso es de algo hablado. Es decir, no es un concepto de la lengua, ni de la lengua de la lingüística, ni de la langue del psicoanálisis. Y Lacan lo que hace es justamente hacer lo contrario, es decir, partir del habla, que llama la parole, y después suponerle que esa habla se va a sostener en algún lugar. Por eso dice aquella famosa frase de si está el habla en juego, es necesario el otro como testigo. En ese momento, ¿qué ha hecho? Se ha cargado toda la lengua, la parte sintáctica. En vez de apoyar el habla en una sintaxis, la apoya en el otro, en una retórica. Que es cuando coge la teoría de Jacobson y empalma, le viene para justificar los dos mecanismos de Freud del inconsciente como dos mecanismos retóricos. Los asimila. Entonces, ¿el discurso qué es? Porque si seguimos con lo de Lacan, ¿qué dice? Hay dos discursos. El discurso común, discurso que algunos dirían yoico, pero que no es yoico, es el discurso que se ha hablado normalmente, y de pronto se atraviesa el discurso del otro. Sea al principio la cadena de enunciación, la cadena de enunciado. Y es el discurso del otro que se hace oír en el discurso común. ¿Por qué? Porque tienen varios puntos en común. El principal es que el discurso del otro se empalma en el otro con el discurso común. Hay un punto de encuentro. ¿Vale? Abajo, en la cadena del enunciado. Y más arriba, en lo que llama la pulsión al principio, la forma de la pulsión, se vuelve a enganchar de nuevo. Incluso va a definir al inconsciente como el discurso del otro. Fijaros, la primera definición del inconsciente es el discurso del otro. Es decir, hablado. No es la teoría de Freud, porque Freud parte que hay un inconsciente espacial que está en algún lugar, como la lengua, y que habla. A veces habla. Lacan dice que no. O sea, el inconsciente está en el discurso mismo. Si no hay discurso, no hay inconsciente. O al menos está cerrado. Vamos a ser un poco más prudentes. No se ha abierto. Luego hablará de la apertura y cierre del inconsciente, ¿no? No se ha abierto. Entonces, cuando está cerrado, es cuando se plantea después dónde están las cosas, dónde estaban cuando está cerrado. Pero no lleguemos tan lejos. Es decir, no hay inconsciente en el sentido espacial del término. De entrada en Lacan. Si no se habla, no hay inconsciente. Entonces, ¿qué hace en ese momento? Para saltarse
toda la gramática transaccional, y sobre todo Lacan es el anti-Chomsky, no quiere caer en la trampa del diagrama de árbol, cosa que ya después vuelve a replicar en Leturdi cuando dice que al que se cree que hay un diagrama de árbol, pues que le den, ¿no? Que eso no funciona así. ¿Qué va haciendo? Va bordeando la sintaxis. ¿Y cómo se saca la sintaxis de encima? O sea, en donde se sostiene la palabra, en el otro, ¿vale? Pero el otro encadenado. Y hace la cadena significante, ¿se acordáis? Es decir, en vez de haber una estructura sintaxis sobre la que tener que hacer el discurso del otro, hay una estructura en cadena significante. Con lo cual, no es que se saque la sintaxis y ya está, sino que nos da una alternativa. O sea, quita los signos, con lo cual tiene que quitar la sintaxis, no quita la fonología. ¿Por qué? Porque la fonología no tiene sentido, no es un signo. Los fonemas no tienen sentido per se. Con lo cual, la teoría fonemática le encaja bien. Pero salto la morfosintaxis, por decirlo de alguna manera, no lo quiere dar. ¿Y qué dice? Eso es un efecto. Y habla de las metáforas cristalizadas, y de las metonimias cristalizadas, habla de muchas cosas el otro. Trampea como puede, pero lo que nos propone es decir, igual que en la escuela, dicen, para poder hablar bien, tendrás que aprender la sintaxis, y dale, él va a partir al revés. Va a decir, no, para poder hablar bien, va a tener que estar instalado bien en el discurso del otro. De paso a aprender la sintaxis. Más bien viene a decir lo contrario. Si la sintaxis no te entra, igual el discurso del otro está mal. O sea, le da la vuelta. No es primero sintaxis y después retórica, sino que le dice, primero hay una retórica sobre la cadena significante y después ya aprenderás la sintaxis. Así se entiende mejor. Así aprenderás la sintaxis, como aprendes las matemáticas o aprendes otras cosas. Esto es una afirmación un poco general y demasiado arriesgada, pero como que ya la aprenderás. Que es cuando los niños te comunican bien lo que quieren, aunque sintácticamente dices, vaya desastre ha hecho el padre con la lengua, ¿no? La masacra. Exactamente igual que cuando uno no sabe una lengua y tiene que hablar, ¿vale? Y dices, ¿me ha entendido? Sí. ¿Está bien dicho? Fatal. Sintácticamente mal. Sí, que la teva filla diu, que me explicas las cosas, ¿no? Es decir, los niños hablan mucho antes de conocer bien la sintaxis. Y lo que va a decir Lacan es que pueden hacer metáfora y metonimia antes de conocer la sintaxis. Es decir, no se basa en la sintaxis. No. Se basa en los mecanismos freudianos y se basa en la lógica de la cadena. Es decir, la sintaxis, entre comillas, es la lógica de la cadena topológica. Con lo cual, ahí hace un paso enorme que es quitarse el signo y quitarse la sintaxis. Luego se estudia lo que se habla. Luego, cuando se estudia la metáfora, yo recuerdo cuando estudié la metáfora, estudias lo que ya dices muchas veces. Vale, pero el problema es que la metáfora de Lacan no tiene nada que ver con la metáfora lingüística. Con la metáfora de la lengua. Vale. Claro. Vale. En algún lado tienen que empalmar. Porque si no, tu habla queda un poco rara. Que es cuando Freud dice aquellos que si el inconsciente hace hablar al preconsciente y lo hace, a veces le hace decir cosas un poco raras, ¿no? Porque sintácticamente pues quedan un poco raras. Que cuando decimos, oye, qué frase más rara ha dicho este buen señor, ¿no? Y le dices, a ver, esa frase, como diciendo, no es lo que ha dicho, es que no encaja bien. Y ahí es cuando uno tiene que tener cuidado, si es que no encaja bien porque es alguien que no domina la sintaxis por cultura, que eso a veces ocurre, ¿no? O cuando realmente se ha colado ahí el discurso del otro. Es decir, fijaros, la primera definición del inconsciente es el discurso del otro. O sea, un discurso hablado. Porque tu madre te habla, no te enseña gramática. A ver si lo entendemos bien. De paso, le vas cogiendo la sintaxis, y por eso, pues, están los del me sé qué, y el semé. Los que sus padres lo hacen mal, pues ellos también. O los del laísmo y el loísmo, como me pasa a mí, que es tremendo. ¿Por qué? Porque mi padre era de una zona de Castilla que, curiosamente, hablan el castellano en el laísmo o el loísmo mal. Y yo lo cogí mal y me cuesta a veces, me meto la pata. Si tú quieres no tener ni laísmo, ni loísmo, ni laísmo, vente a Cataluña, que en Cataluña se habla el castellano en ese sentido mejor. En ese sentido. Una vez planteado así, ¿qué hace entonces? Entonces nos plantea su gran texto Princeps y nos dice función y campo, la palabra, y el lenguaje. Ahí es donde despistó. ¿Por qué? Porque al decir función y campo,
¿Qué estaba diciendo? Sería función de la palabra en estas cadenas. Claro, es una palabra que primero es retórica, por decirlo de alguna manera. Pero ¿basada en qué? Y entonces no solamente dice basada en... Y ahí es donde está el obstáculo severo, que si uno no lo entiende se vuelve loco con la cadena. En la cadena significante. Sino dice función y campo de lenguaje. Al decir lenguaje, todo el mundo entendió el concepto de lenguaje de la lingüística. Habla más lengua. No. Y ahí él patina un poco al principio. Hasta la significación del falo no da la definición bien. Porque entonces la pregunta es, vale, pues si el habla va a funcionar así, y va a funcionar diferente, va a funcionar con la cadena significante, no va a funcionar con la sintaxis, no se va a apoyar en la sintaxis. ¿Sí? ¿En qué se apoya? Dice, en el lenguaje. Además de la cadena significante y el discurso del otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice lenguaje, ahí es donde la lía, y la lía bien liada, tío. ¿Por qué? Porque no da la definición del lenguaje que él está utilizando. ¿Y qué definición de lenguaje? La da en la significación del falo. Ahí se recupera. Pero estamos hablando de años 60. Llevaba el tío explicando 7, 8, 9 años. Ya 7 años de función y campo. Que es cuando dice el inconsciente se convierte en un lenguaje, en cómo un lenguaje, dice, por la Verdrangún del falo. Eso es algo más que la cadena significante. Ya no solo la cadena significante. Entonces dice, la Verdrangún, es decir, la represión del falo en el otro, cuando coloca el falo, el otro, y debajo la barra, el falo, hace que el inconsciente funcione como un lenguaje. Porque nunca dijo que fuera un lenguaje, sino como. La definición, la digo de memoria, dice, por la Verdrangún del falo, la represión del falo en el otro, que es la metáfora paterna, colocar al falo debajo del otro. Lo que hoy diríamos la inyección del falo, desde el santón del padre, la inyección del falo. El inconsciente funcionará como un lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir lenguaje? Ha creado una tópica interna del otro. El otro tiene algo reprimido dentro de él. Eso que llamamos reprimido, ahora podemos decir que es la creación de una tópica semántica. No solo la cadena significante, una tópica semántica. Es decir, en ese momento está utilizando el concepto de lenguaje, no de Saussure en absoluto, sino el concepto más filosófico de que un lenguaje es aquello que puede funcionar de metalenguaje de sí mismo. La condición para que un código sea un lenguaje es que pueda ser metalenguaje de sí mismo, que se pueda aplicar a sí mismo. Por ejemplo, el código de señales de los barcos no se puede aplicar a sí mismo. Tú no puedes explicarle a uno las señales de los barcos con las señales de los barcos, ¿vale? Funcione como un metalenguaje. O fijaros la tesis. Esa es la definición del lenguaje. Y es la definición de la tópica del inconsciente. Ya, la barra del inconsciente, la barra semántica, el pasaje del significante al significado, la sostiene el falo, no se sostiene solita. Cosa que la psicosis nos enseña. No se sostiene solita. Esto último, vuelve por favor. La barra sí, que hace del significante al significado, con el que es como ha definido la tópica del inconsciente, unos años antes, vale. la sostiene el falo. Es decir, el falo redobla al otro, le hace que se tome a sí mismo como si fuera un metalenguaje. Cuidado. Poco después, en el seminario 7, se espabila muy rápido y que dice, no existe el metalenguaje. Coño. Claro. ¿Por qué? Porque si existiera perfectamente, entonces habría un otro del otro, que a su vez tendría un otro del otro. Es decir, que es lo que en lógica se llama la infinitud de los metalenguajes. Es decir, tú puedes coger el lenguaje, poner el metalenguaje, a este poner otro metalenguaje y a este otro metalenguaje y no se acaba nunca eso. Y la religión que dice que el último metalenguaje es Dios. Ahí se termina la historia. Entonces, Lacan, ¿qué va a decir? No. Y entonces, ¿qué va a coger? Y va a insistir y a resituar
su antiguo significante de la falta en el otro como el que hace fallar el metalenguaje. ¿Qué quiere decir? Es una represión que crea dos caras, pero que en algún punto se van a encontrar. Es decir, no son dos planos absolutamente infinitos con dos lados, como una hoja de papel infinita que tendría la cara de arriba y la cara de abajo, sino que al final es una banda de Moebius. Localmente tiene dos caras, con lo cual funciona como si fuera un metalenguaje, parece, pero al final se encuentra en algún lado. Por eso dicen, no existe el metalenguaje o no hay otro del otro, dice que es la misma tesis, pero funciona como un. Porque si no podíamos hacer metalenguaje no podíamos resignificarnos. Así de simple. O sea que, entonces, ¿qué hace? Primero coloca el falo, le hace hacer el metalenguaje y rápidamente le coloca el significante de la falta en el otro para paz, para castrar. En ese momento. ¿Se entiende, viejo, ahora sí? Bueno, después con que se encuentra con que eso, entonces, ¿qué se va? A la ahí tiene la semántica, la primera semántica del deseo, que él la va a llamar la razón del deseo. Ahí tiene el falo como razón del deseo. Durante mucho tiempo le estoy dando con eso. Pero más tarde, después luego hace la construcción del sujeto, hace la teoría del fantasma, es decir, claro, pues si no hay metalenguaje, si hay ese barrado, en algún punto hay un objeto que cae. No funciona así. En algún lado, pues escapa a la significación. Esa es la teoría del objeto al principio, lo que se va escapando, lo llaman el objeto metonímico, lo que escapa. Pero de pronto construye esa relación al otro, que lo que vimos el otro día, la hace más potente. Relación hablada al otro. En forma de discurso. Sea discurso del sujeto, sea discurso del otro, sea entrecruce de los dos. No se dice que uno es hablado, en el fondo, por el discurso del otro. Y entonces va y nos suelta, ¿qué hace? Aumenta los lugares. Ya no es solamente el sujeto frente al otro, sino que en el campo del sujeto hay dos lados, dos lugares, y en el campo del otro hay dos lugares. ¿Qué crea? Amplía algo que es muy importante, que es la introducción de la verdad. Porque estamos hablando de un discurso. Uno podría decir por qué, como decía Freud, el levantamiento de la represión es más verdadero que lo que había dicho antes. En Freud es así. Entonces, plantea un concepto de verdad y un concepto de producción. Que no estaba. Antes estaba el campo del sujeto, que podía ser el campo de la gente, era lo mismo, y el campo del otro. Ahora el problema ¿cuál es? Que se convierten en lugares, se amplía, y entonces el problema no es solamente los lugares, sino qué hay en cada lugar y cómo se organiza. Es decir, nos da una estructura añadida a las cadenas significantes en la cual se va a sostener el habla. Con lo cual el discurso es una estructura diacrónica, no temporal, diacrónica, aunque él dice que es sin palabras, claro, sobre la cual se va a sostener el habla del sujeto. No lo había hecho nadie eso. Es verdad que los lingüistas del habla sí que decían, le llamaban el contexto. El discurso que yo estoy haciendo, en tanto que es un contexto dentro del psicoanálisis, las cosas van a tomar un sentido o van a tomar otro. Lacan no quiere hablar de contexto, o de texto, el texto fuera. Entonces, ¿qué va a decir? Las cosas tienen un sentido o uno u otro en función del discurso en el que se está. ¿Quién habla a quién y desde qué posición? O sea, nos da una matriz, no para la lengua, nos da una matriz para el habla, para la parole. Esos son los discursos. Y nos da los cuatro básicos. ¿Y por qué pone cuatro lugares? O sea, ¿por qué desdobla uno y el otro? Porque se encuentra, o que lo que dice el sujeto, ¿de qué verdad estamos hablando? ¿De la verdad de la significación? O sea, teórica, lo que ha dicho.
no interesa mucho un psicoanálisis eso. Porque partimos de la base de que nunca vamos a poder significarlo. O de la verdad empírica, que sería la verdad freudiana, que es lo que trae la pulsión. La pulsión es verdadera porque te ha estimulado así. Para ti funciona como verdadera. Científicamente no, pero para ti es verdadera. Te empuja. Donde tu cuerpo te ha mandado un significante, para ti ese significante es más verdadero que la polleta. Con lo cual tiene que juntar las dos verdades típicas de la ciencia, que es la verdad formal de una teoría, que se ajusta a lo real, y la verdad empírica, que es aquello que viene de lo real y que tú lo coges como verdadero. No, mira, esto lo ha dicho, o esto que ha ocurrido, todo debe ser verdadero, le das valor de verdad. Son las dos verdades, la verdad empírica y la verdad formal, que en la ciencia tienen que encajar, y eso se llama el método experimental. Hay que hacerlas encajar. Tiene que ser verdadero en la teoría, si es posible, pero verdadero en la experimentación. Con lo cual lo coloca debajo del sujeto. Pero debajo del otro, al hablar de discurso, introduce una cosa nueva, que es que el discurso tiene que producir. La lengua no produce nada. El discurso produce. Sea un discurso de tipo lingüístico, sea un discurso de tipo que sea. Crea el lugar de la producción. Y entonces, al crear esos lugares, ¿qué consigue hacer? Consigue sacar el otro solo como la batería significante, el sujeto solo como el lado pulsional, el antiguo es freudiano, y empieza a mover las letras en los lugares. Ese es el gran salto del seminario 17. De girar. De tal manera que el otro, en tanto lugar, no siempre tiene el saber, como al principio, los S2s. No, puede tener lo que sea. En el otro puede estar el sujeto dividido. Entonces, ¿quién es el agente? Entonces, en el discurso del amo, el agente es el S1, es decir, el significante, el antiguo significante pulsional, lo que se ha escrito en lugar de la relación sexual, dirá más tarde, y es el que comanda el discurso. Entonces, ¿qué dice? Hombre, lo interesante es que en el lugar de la gente esté el sujeto dividido. Porque entonces, cuando el sujeto habla, se sostiene y se apoya en el discurso del sujeto dividido. Entonces te habla de sus problemas, de sus dificultades, de sus enredos, de sus síntomas, que luego se llamó la histerización. ¿Qué es la histerización? Entrar en el discurso, no hacerse histérico en el sentido neurótico, sino entrar en el discurso histérico, que es el compañero del discurso analítico. Mientras que el discurso del amo más bien tiene como compañero el discurso universitario, que es el discurso de la ciencia. Encajan mejor. Entonces va cambiando los lugares y va moviendo. Entonces, ¿qué importa? ¿Desde qué lugar te hablan? Por ejemplo, si un paciente se te acerca y a la segunda entrevista te empieza a preguntar cómo te encuentras y qué tal te le caes y si te ha molestado lo que te dijo el último día, ¿está en el lugar del sujeto dividido? No. ¿A quién quiere poner en el lugar del sujeto dividido? A ti. El silencio del analista era para intentar que en el lugar del analista estuviera el objeto. Pero claro, hay gente que empezó de entrada y pensó, un poco brutos, y pensaron que simplemente con el silencio ya se podía colocar en el lugar del objeto. Pues no. Es porque te van colocando en el lugar del objeto que vas callando. Es un proceso dialéctico, vas tomando esa decisión. Y alguna vez no se puede tomar nunca. Según quieras te callas. Porque vas a provocar una angustia. O sea, esto va girando. Entonces te dan los 4 discursos como sostenes del habla. Ya no solo se sostiene de la estructura de la cadena significante, sino de cómo están articuladas esas cadenas y cómo se enganchan en el concepto de discurso, cómo empalman. Es decir, el discurso es lo que te liga al otro. De ahí que pueda decir que la relación social se va a basar en un discurso. La relación al semejante, social, con los demás, con los semejantes, al otro pequeño, por decirlo de alguna manera, se va a basar en función de en qué discurso estás. De ahí que en la clínica, cuando alguien viene con problemas de socialización, claro, la psicología, la psiquiatría clásica, pues empieza con los problemas de que las habilidades sociales. No, el problema es que en qué discurso está. El aislamiento de un sujeto es la falta de discurso, la falta de palabra es muy grave.
Y eso fue lo que me enseñaste a través del autista, cuando me di cuenta que este chico, o como autista, más allá que si la letra, porque mira que se han leído cosas que las letras, que no sé qué, que no sé cuánto, sí. Pero el núcleo donde está es un trastorno de la palabra. No se anclan, no, como dice Lacan en la psicosis, no están bien anclados en un discurso, es que no están anclados en un discurso ya directamente. Con lo cual, ¿qué van solo? A la cadena significante al aire. Van a la cadena significante al viento. Y al final me dio la pista cuando explicaste, no sé qué le preguntaste, se asociara y empezó a asociar metáfora, metonimia, pero de sentido, pam, 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 1, 2, 3 cosas, un pasticho, un dibujo. ¿Qué hizo? Lo que hace el inconsciente. El inconsciente, sin discurso, funciona así, metáforas y metonimia. Funciona así. Casi semicaótico. Cuando estás en un discurso, con lo cual, ¿qué introduce? Nos introduce una estructura previa antes del paso semántico fálico. Eso es lo importante entender. Antes de pasar a la semántica fálica, la significación del falo, eso semántica, nos introduce que la palabra se tiene que basar en un discurso. Y que esos discursos, además... No, es que no, es como saltarte la sintaxis para hacer la semántica en la lengua. Se va a ir todo fatal. Tu palabra tiene que estar bien anclada para que después el falo, la única función que tiene, que no es pequeña, son 3 funciones, porque tiene crear el inconsciente con tópica semántica para poder significantizar el goce, es decir, repartirlo, darle razón al deseo y al final sacar de un significante sacar dos lados de goce sexuales. Esta es la función del falo. No es que cree casi nada. No es que cree dos inconscientes distintos, que es lo que podría plantearse con la función fálica. No, hay un inconsciente que es el fálico y está lo que queda fuera. En el coro es clarísimo. Lo que queda fuera del inconsciente en la mujer. Puedes repartir. A ver, una alternativa sería decir, el falo reparte en dos fórmulas, entonces crea como 2 inconscientes distintos, el inconsciente masculino y el inconsciente femenino, que sería la tesis de Jung. No, solo hay un inconsciente, el inconsciente no tiene sexo. La significación sí. El tipo de goce, como tú, sí que puede tener sexo. Lado o color, pero el inconsciente en sí mismo no tiene. O sea, antes de pasar a la significación fálica, hay una estructura de la palabra más potente que la simple relación al otro pelada de subversión del sujeto. ¿Se entiende ahora? Más complicado. Y en el fondo es mover también las cadenas de subversión del sujeto. Porque ¿qué plantea ahí? Si tú coges subversión del sujeto, ¿qué ves? 2 cadenas. Entonces el inconsciente, ¿dónde está? Entre las 2. La pulsación entre las 2 cadenas. Los S1 de arriba, si quieres, y los S2 de abajo. El campo pulsional que está arriba, que sería el que representa más al sujeto, y el campo del otro abajo. Pero es que las puedes mover ahora. No siempre las cosas van en el mismo lado. Y eso es un gran avance, ¿por qué? Porque alguien que estudia la palabra se ha sacado la lengua, pero nos da una estructura del discurso distinta que no tiene nada que ver con la estructura de la lengua lingüística. Aunque luego hable del cristal de la lengua y podamos decir que con la sintaxis también tiene, y incluso lo dicen en televisión, que la sintaxis algo tiene que ver con el sentido. O sea, pero no se basa en eso, ni solamente en la cadena significante. Lo que pasa es que para construir los discursos después construye una nueva definición de cadena significante que le encaje con los discursos, pero no vamos a entrar. O sea, se mantiene, pero ya es otra nueva cadena significante, que es cuando Collet Soler mete la pata hasta el corrajón y va y dice que al final Lacan no usa la cadena significante. O sea, entiende que quita la primera, pero no capta que ha puesto una nueva en Ancor. Pero no vamos a entrar en el concepto de cadena significante complicado de la segunda parte, la tercera parte de Lacan. Pero nos pone una estructura que no tiene nada de ambigua. Al revés, corta con la ambigüedad de la lingüística, del concepto de discurso.
Queda un poco más... ¿Puedes repetir las tres? Repartir el goce, el falo reparte el goce, da razón al deseo y al mismo tiempo... Y obtener dos lados. Dos lados de goce sexual. Dos lados del goce sexual. Vale. Y también ancla en el discurso, ¿no? No, ¿No? el falo y el discurso no tienen nada que ver. Vale. Se articularán, pero no tiene nada que ver. Es decir, vuelve, si queréis, antes de la semántica, pero por el lado de la palabra. Fijaros como cada vez va dejando la lengua, va apartando la lengua. Vale, pero había entendido que si se introduce, se inyecta el falo, Sí. el sujeto entra en el discurso del inconsciente. No, tiene inconsciente. Tiene inconsciente. Tiene inconsciente estructurado como un lenguaje, si no, ¿sabes? Vale. Si el inconsciente es el discurso del otro, pues el discurso del otro puede ser, pues, como sea. Sí, claro, si el discurso del otro está semantizado en los dos sentidos, primero tiene una lógica interna que es la razón del deseo, es decir, no puede ir de cualquier manera. No se puede hacer la metáfora, la metanismo de cualquier manera. Hay que seguir un patrón. Y además, semantiza de una manera determinada, el inconsciente funciona de otra manera. Por eso no hay el inconsciente, hay los inconscientes. Pero no en el sentido de que haya un inconsciente para las mujeres y otro para los hombres, cuidado, no. Sino que hay estructuras distintas. Hay Tú le puedes instalar diferentes tipos de software. Claro. Tendrán puntos en común, que es la metáfora de la metonimia, pero tendrán puntos que no. Eso lo dices tú, ¿no? Eso lo digo yo. Porque en el fondo es volver a decir lo... Es que Lacan no lo dice nunca. Claro, volver a decir lo mismo que dice Freud. Es Freud que hace al inconsciente le casca el Edipo, porque le tiene que añadir algo. Sí. Le añade un mito. El inconsciente no da la respuesta. Ja saps on és la negra. Hay que pasar por el complejo de Edipo. Sobre el marbre. ¿Vale? Fase fálica, tal. ¿Qué se da cuenta Freud? Que el inconsciente, tal como lo explican los sueños, pues puede seguir haciendo metáforas y metonimias y tira de chi, como dicen los valencianos. No acabamos nunca. El inconsciente tiene que producir una respuesta que semantice, es decir, organice el goce. Y nos dé una respuesta sobre algo, no sobre sí mismo. Dar vueltas y vueltas, ese sentido. Luego después recuperará la langa, eso que la junta todo, como una teoría nueva, para hablar de ver del loema del cristal de la lengua, para los efectos de sentido. Pero todo esto son los efectos de denotación. Como tenemos los dos, en Chimaís tenemos tres registros, siempre tenemos el lado imaginario con el sentido y el lado real y goce con la denotación. O sea, siempre están los dos. En la ciencia el sentido fuera. En la literatura, la denotación fuera. Nosotros tenemos que juntar los dos. ¿Vale? Entonces, fijaros lo importante que es el concepto de discurso. Que a veces, cuando alguien entra por la puerta, lo primero que tienes que escuchar es que primero está instalado en un discurso. ¿En cuál? Cuando decimos, uy, este viene cientificista. ¿Qué tengo que hacer? No sé qué, no sé cuántos. Vale. Es decir, él se coloca de amo, pero y te pide a ti el discurso universitario. Es un saber como agente que le funcione. Vale. Quería preguntarte, porque me estoy acordando de un libro de la Colette Soler que leí, que se titulaba El inconsciente a cielo abierto, que era sobre la psicosis. Y entonces, en el psicótico no habría inconsciente. Esa es una de las tesis que se ha dicho y que yo creo que es falsa. Claro. ¿Por qué dicen eso? Porque como no funciona como un lenguaje, piensan que no es un inconsciente. Claro, por eso decíamos que es como tú le puedes instalar diferentes maneras de funcionar. Si no no- solo las que están organizadas como un lenguaje. Claro. Si no está organizada como un lenguaje, estará funcionando como funciona con el inconsciente de un psicótico. Y así le va. No, és el que ell diu, que hi ha diversos inconscients. Claro. Es decir, estructurado. Si yo me quedo con la primera definición más amplia, que es el discurso del otro.
Y oño, el psicótico tiene el discurso del otro bien instalado, ¿eh? Sí. Depende de cómo funcione ese otro. Claro. Como ese discurso, cómo funciona, si está con la metáfora paterna, la antigua metáfora paterna, pues entonces funcionará como un lenguaje, y si no funcionará como... Si el otro estaba anclado en un discurso, Es que siempre está anclado en un discurso. no, el otro a lo mejor no estaba anclado en un discurso. Si Era un inconsciente de otro. El otro no, bueno, sí, bueno, claro, si el otro ya... No, si es psicótico está en un discurso, yo creo que ese es un error. Está mal instalado, dice Lacan, en los discursos, pero está instalado en un discurso. Naturalmente está instalado en un discurso. Los psicóticos están instalados. O no. Pasa que están mal instalados. Lo que pasa es que Lacan ahí habla de mal instalado porque este paso de semántica y sintáctica Lacan no lo acaba de dar. Yo lo estoy terminando. Pero estoy de acuerdo, ¿no? Pero una cosa es no estar bien instalado en un discurso y otra cosa es que también Lacan tenía dificultades durante un tiempo, pero además tampoco quería diferenciar los aspectos sintácticos y semánticos de la lógica, porque entre otras cosas en su época no se explicaban bien. Pero, por ejemplo, el caso que presentó Lorena, si hablamos de discurso, ahí no está Pero es que instalado este no era un psicótico, era un autista. Ya, Pero no lo tomaríamos por psicótico. No, lo que hablamos, lo que dijo Vicente, no son psicóticos. aquí Otra habría cosa. que hacer la Ahora, búsqueda. a ver, si hacemos por psicótico cualquiera que no sea neurótico, pues vale. Si definimos como psicótico todo aquel que no tiene la significación fálica, pues vale. La pregunta sería, ¿está instalado en la palabra? Mal instalado está. En el habla. Está mal instalado. Sostiene la palabra, porque la sostiene, pero la sostiene con un discurso, sin discurso. Pues no es lo mismo. Bueno, no sé. Es que, a ver, cuidado, porque hay una tendencia natural en el pensamiento que es poner el carro delante de los bueyes. No, yo tengo claro que no está en un discurso. Mi pregunta era si está instalado en la palabra o no. Claro que está instalado, pero no tiene la estructura de soporte de la palabra básica de los discursos más allá del lenguaje. Que ya no estamos en función y campo, que Lacan ha avanzado. Función de la palabra, en función y campo, es función de la palabra sobre un campo de lenguaje. Entonces estaba muy bien. No está ahí. Ya no está ahí. Tampoco lo quita, cuidado. Pero lo ha complicado un poco más. Es función de la palabra instalada en un discurso. Pues dice que los discursos son sin palabras, claro, porque el discurso es la estructura diacrónica, pero no sincrónica, diacrónica en el sentido de Saussure, que no es temporal, que la gente confunde diacronía con temporalidad, que no es lo mismo, diacrónico, sobre el cual te tienes que apoyar. Te puedes apoyar o no. Si no lo tienes, no te apoyas. Si lo tienes mal, te apoyas mal. Igual es una burrada, pero yo con este chico me da la sensación de que yo le presto mi discurso. Claro, Con Sosobu, Yo le presto y entonces él se sube a mi carro. claro. Y a partir de ahí podemos tener una conversación que parece Pues la mira. madre, parece normal. pues mira, Claro. s'entén. Pero yo le tengo que prestar el discurso y Claro. mi trabajo es encontrar la manera, el tema, algo. Però ara s'entén la seva paraula, la pot reposar, per dir-ho d'alguna manera, en el teu discurs. Claro. Ara m'ha semblat. Es la teoría de Alberto Caballero de las prótesis. Sí, és així. Vale, sí, Pero, sí. de hecho, la gracia sería que a ver si él poco a poco cada vez necesita un poco menos. Tu li fas la xarxa de discurs i ell aboca. Ella arriba y está absolutamente, no hay nada. O sea, Claro. ¿cómo estás? Yo pregunto cómo estás por ser educada. Porque es absurdo preguntarle, es absurdo. Pero yo empiezo a hacer preguntas, empiezo a buscar temas, empiezo a... I tu encara com trobes? I jo tinc aquella altra que Fas no un trobo. després. Bueno, ja el conec una mica des dels 14 que els conec, ja són 17, ja me sé un poco por dónde puedo entrar, ¿no? Y entonces, si encuentro el tema que él... No creo ni que sea el tema que le interesa, fíjate lo que le digo, o sea, algo de interés tiene que tener el tema para él, S'enganxa. sino que simplemente sale, se engancha, y entonces usamos el YouTube, pero a veces puede estar Ya, pero algo de todos quién le hablando. interesa. Sí, hombre, si no le voy a hablar Sí, de... no, però vull dir-te que a algú li té que interessar el tema, si no, no s'enganxa. Mm.
Bueno, está fuera. Normalmente los temas tienen que ver con que a mí me interesa algo que a él le interesa. Li fas de suport del seu desig. No. Comillas, sí. Se siente que le tiendo la mano, de alguna manera. Claro, pero le tiende la mano prestándole el qué, la palabra. La palabra, pero sobre algo que a él le interesa. Oh, claro, porque él, a ver, él no está instalado en un discurso, pero tiene S1s, Y un montón, además. que le dominan. Y no sé si S2s, yo no llegaría tan lejos, no sé cómo lo tiene montado, pero lo que sí sé es que no copulan. Si tiene de los dos, no Van copulan. sueltos. La estructura, si queréis mirarlo así, Lacan va a coger la cadena significante y la va a partir en dos, que es lo que hace el Ancor. No en dos lados, sino una. Porque en enunciado enunciación son dos cadenas, pero parece que sean iguales, con la misma lógica. Después ya la cambia. Cuando dice los S, eso lo explica en el seminario 16, antes del 17. Cuando va a la lógica y dice, la estructura de clases forman enjambre y la estructura del saber forman conjuntos, que es cuando los matemáticos se dieron cuenta de que no todas las clases, al principio llegó un momento que clase y conjunto era lo mismo, y durante mucho tiempo fueron con esa ilusión hasta que empezaron las paradojas una detrás de otra. ¿Por qué? Porque las clases no se dejaban hacer clases universales que la encajaran, toda la famosa paradoja de Russell. Y entonces separaron las clases de los conjuntos, que es el trabajo de Zermelo. Y Zermelo, ¿qué hace? Añade un axioma más a la teoría de conjuntos para asegurar que no se generen clases, sino sea un conjunto, y un conjunto que tiene como condición que no se contenga a sí mismo. Las clases se pueden contener a sí mismas. Entonces se empotran. Y eso Lacan, esa teoría, le llama un enjambre. Y esto es S1. Después se pone S1, paréntesis, S1, paréntesis, S1, paréntesis, S1, flecha, S2. El S2 se aconjunta. Un solo significante puede representar a todo el saber en un momento determinado. Hace conjunto. Los S1 no. Y ahí ese es el momento que el punto fuerte es el punto de copulación entre el S1 y el S2. Y eso está en Ancor cuando hace esta fórmula y hace aquella teoría de los anillos, que dice que en último caso podrían ponerse los anillos, los significantes cogiéndose como hebras, y entonces el último es un círculo, pero entonces se puede hacer desaparecer el círculo y todos serían S1, que eso lo vuelve loco, porque desaparece el S2. Y eso a él le llama mucho la atención, porque fijaros que en ese momento la vieja definición de que el significante son anillos que se abrochan sobre anillos ya no son toros de ferrita, son hilos que se cogen a sí mismos, que se cogen sin entrar nunca en el centro. Si os fijáis en Ancor, el dibujo, ¿no os acordáis del dibujo de Ancor? No me acuerdo. Da una definición nueva. Entonces, ¿por qué? Porque utiliza una teoría de cadenas significantes rebajada, muy potente, que está muy trabajada y que no viene a cuento explicar ahora, pero lo importante es que ha separado lo que antes era el significante menos uno. ¿Te acuerdas que dice, siempre tiene que haber uno que no entra? Pues ahora no es que no entre uno, es que hay un montón que no entran, que son los S1. Ha cambiado la teoría. Forman un enjambre. ¿Qué quiere decir? Ninguno contiene a los demás, no se contienen entre ellos. Y topológicamente lo explica con lo que llama el retorno del toro. El carro debe ser de Manolo Escobar, que quiero que vuelva. Vamos a ver. Si tú coges un toro, lo abres y lo envuelves y das la vuelta, puedes englobar a un montón de toros dentro de él. Y al revés, puedes romper uno y sacar todos los de dentro. Es decir, el S2, el saber, puede pasar de uno a muchos. Se puede ir complicando cada vez más. Y en cambio los S1s no se retornan sobre los otros, no se engloban nunca. Pero se llama teoría de un enjambre.
las abejas no hacen conjunto. Porque si hubiera conjunto, entonces volvemos a hacer un otro cerrado de nuevo. Lo que primero llama el significante -1 que está en el otro pero no es contable, lo deja fuera y dice todos los significantes van a representar al sujeto gracias a ese -1, ahora le va a dar la vuelta y va a decir todos los -1 van a representar al sujeto para los significantes. ¿Sabéis todo? Le da la vuelta, pero le da la vuelta en 180 grados. Ahí Miller todo lo cazó. Soler se perdió, pero vamos, absolutamente. ¿Por qué? Porque pegó un salto a Lacan, como Freud, con Más allá del principio del placer, que descolocó a los analistas de tal manera, porque ¿qué hace? Le da la vuelta completamente a toda la teoría pulsional. La verdadera pulsión no es la de vida, la de muerte, y las otras van de acompañantes. Le da la vuelta y relee toda su obra desde Más allá del principio del placer, cuando puede salir de la trampa al masoquismo, es decir, cuando entra en el goce. Pues Lacan hace exactamente lo mismo a partir del seminario 16, le da la vuelta a toda la teoría. Entonces no puedes tienes que leerlo de atrás, pero desde adelante, teniendo en cuenta lo que ha escrito después. Ya no es todos los significantes del otro van a representar al sujeto gracias a ese -1 que queda fuera. La definición de representación la sigue manteniendo. Un significante representa al sujeto para otro significante. Eso no lo menea. ¿Pero qué hace? Los significantes del otro ahora son los significantes del saber y fuera que hay un montón. ¿Cuáles? Todos los que Freud coloca como pulsión. Los S1. Todos. Con lo cual, todos los S1 no representan al sujeto para otro S1, con lo cual la pulsión no tiene sujeto, sigue manteniendo la tesis de Freud. Pero un S1 que copula con un S2 consigue representar al sujeto. Fijaros que ya tenéis que hacer el discurso del amo. S1, S2, el sujeto dividido, solo falta el acto de producción. Pero el paso de decir el objeto no lo dice, él se queda más prudente y dice, los significantes 1 representará al sujeto para el significante 2, que no lo representará en ningún caso. Es decir, los S2 jamás representan al sujeto. ¿A quién representan? Al objeto. Vale. Claro. A ver otra vez esto. En la cadena significante el objeto, ¿quién lo mete en la cadena? El S2. El S2 barra es el que porque el objeto en la cadena significante no entra. No puede entrar, porque es un objeto. No es un significante, en la cadena no entrará. Entonces, ¿qué queda? ¿Cómo podrá entrar en un discurso? En el concepto de discurso, la estructura más potente, entra el sujeto dividido y entra el objeto. ¿Me explico? Pero claro, los gira. Con lo cual te pega un mareo. ¿Y qué dice? Los 4 discursos giran alrededor de un agujero. ¿Qué agujero? La relación sexual no se puede escribir y hay ausencia de sentido. Es decir, nos genera, para que lo visualicéis en una imagen, que no es lo imaginario, nos hace una película como la película Interestelar. No sé si la habéis visto. Hay un agujero negro y alrededor giran planetas y estrellas y hostias. Pero ninguno te va a dar la respuesta. Y no hay que caer en un agujero negro. Entonces, ¿qué pasa? Que la estructura del discurso tanto te va a generar sentido apoyándose en el tipo de discurso, sobre todo en los cambios de discurso y lo que luego llamará el cristal de la lengua, que tiene que recuperar algo del cristal de la lengua, no puede seguir pasando de la lengua, como te hace los efectos de denotación, además de construir al sujeto con la vía fálica. Está ahí, en el medio. Carlos vuelve a decir eso. Y vuelve a decir que el agujero es que la relación sexual no existe y lo otro que era. Y que hay, no hay relación sexual en sentido lógico. Sí. Él dice rapport. Rapport es un término francés que en castellano se puede traducir como quieras, pero porque también quiere decir relación, pero jamás un lógico francés pondrá en un libro de matemáticas rapport, pondrá relation,
pero es relación, pero con otro. Queda más claro, tiene más relación social, es más social. No te podrás relacionar con el otro, pero tampoco podrás generar un sentido. Ah, vale, esto. Pues ahí dice, habla de la ausencia de sentido, no sin sentido, es otra cosa. Porque, como dijo al principio, el sin sentido es el máximo de sentido. Tienes el sentido de que no tiene sentido. Se cierra sobre sí mismo. Uno tiene que poder decir, yo no te sentí, Con lo cual, si dices que no tiene sentido, es A, B, C, D y sin sentido. ¿Me explico? Están todos los sentidos y el que no tiene. No deja de ser un sentido. De hecho, la gran juega con la idea de que el máximo sentido te lo da el sin sentido. ¿Por qué? Porque te crea un poco de... A ver, lo acabo de entender, ¿no? Es que te genera un interés. Y los 4 discursos generan ahí. Entonces, apoyándose en la estructura del cristal de la lengua, te darán los efectos de sentido, y apoyándose, si es posible, en la significación fálica, te manejará el goce. Pero todo está basado en la palabra. Es primera. Por eso es la tal que incure. No entro en la diferencia entre palabra y decir, para no liarnos más, pero sigue siendo válido para el decir. Sigue siendo válido para el decir. Claro, es que en la historia de la humanidad lo primero fue la palabra. Claro, la lengua es una construcción. Lo primero que el primer hombre que habló, eso es fundamental, claro, claro, porque para separarse de todo lo demás vivo. Lo importante es hablar. Claro. ¿En qué estructura te bases? Y que luego haya un tío como Nebrija que diga un día, bueno, esto que están hablando aquí, le vamos a llamar castellano o español, porque aquí todos los imperiales siempre son así, y haga una gramática. ¿Vale? Y entonces con esa gramática fuercen el habla a posteriori, según donde te fuerzan el habla para que hables de esa manera y hables correctamente. Pero la gente habla, la gente no estudia gramática. Uno puede no haber ido jamás a clases de sintaxis y habla. Y hablar muy bien. Depende de cómo le hayan enseñado, pero lo importante es que habla. La estructura en la que se sostiene para nosotros no es la gramática. Eso es para el discurso común. El discurso del inconsciente no se sostiene ni de la gramática ni de la sintaxis. Se sostiene de las cadenas significantes ya pasado al concepto de discurso. De eso se sostiene. Y además, si tiene que pasar a hacer semántica, entonces la semántica de sentido vía el cristal de la lengua, semántica de denotación del goce, vía, si es posible, la significación fálica. Esto tendrás que... hay que volver a explicarlo igualmente, porque hay cosas, por ejemplo, para mí, no sé si lo habéis entendido todo, porque me patina un poco el concepto de verdad aquí dentro. Es que es un concepto nada fácil. Porque ¿cuál es la verdad del psicoanálisis? La empírica es evidente que no. La formal, dice la ciencia de la verdad, también te dice que no. La verdad del inconsciente. Tomar al inconsciente como verdadero es una trampa severísima. Sí, es verdad. Eso de decir uno, no, es que eso me lo ha dicho mi inconsciente, es loco. Eso es de idiotas, sí. Porque te dice cada mentira de cada cosa. No, es que el inconsciente no para de mentirte diciéndote la verdad. Porque no puede decir que no puede escribir la actuación sexual. Que sería la verdad absoluta. Y te dice tu verdad, que a lo mejor tu verdad es una... No, te dice verdades suplentes. ¿Vale? Pero funcionan como verdad. Esta es la cuestión. Con lo cual, al final Lacan va a decir, la verdad que a mí me interesa es la que es el lugarteniente de lo real. Es decir, la que viene a representar lo real. Para que no sea un equivalente de lo real, sino el lugarteniente de lo real. Que es cuando pasa al decir. Ello habla, lo real habla a través del otro.
Pues no hay que confundir a lo real con el otro, a través del otro. Habla. Primero ello habla, después el ello lo va quitando y va introduciendo la idea más de lo real directamente. Lo real habla. Que al principio era yo la verdad hablo, y luego después es lo real que en el decir, que es cuando empieza liturgia. Liturgia es cuando empieza con el decir, no sé, que se diga, queda olvidado, que es lo que se escucha, este tipo de que son complicados, pero que en el fondo es introducir un concepto de verdad que es verdad porque está en ese lugar, no porque se haya demostrado nada, ni porque a ti te parezca o te deje de parecer, sino porque está en el lugar de la verdad. Entonces, crear la verdad como un lugar es un salto, no, es decir, es cargarse el concepto de verdad como función, que está en la ciencia, la función, a una tesis, o a un enunciado, o a una relación, o a una cosa, se le da un valor, se le aplica un valor semántico, pues se lo pone debajo de verdadero o falso, o indeterminado. ¿Sí? Hay lógicas que te permiten indeterminado. Carlos, una pregunta sobre el lugar de la producción. Yo ahora pienso en un caso de una